Vamos a ver esta mañana las características de un falso avivamiento, llamémosle así, de un falso cristiano, de una persona que aunque puede venir a la iglesia, incluso puede servir, incluso puede estar leyendo la Biblia, incluso hasta puede orar de vez en cuando, pero a Dios no le puede impresionar las cosas que nosotros hacemos, sino lo que somos realmente en nuestro interior. El pueblo de Israel hasta este punto ha estado viviendo como la esposa de Oseas, ¿se acuerdan? Lejos de su esposo y viviendo en el pecado. Lo que ellos necesitaban era volver a Dios, arrepentirse, cambiar su vida, cambiar sus pensamientos, sus hábitos, sus actitudes, sus comportamientos, su mentalidad. Todos esos cambios implican el arrepentimiento. Pero uno no puede volver a Dios de acuerdo a nuestros conceptos. Hay mucha gente que dice, yo voy a la iglesia, pero ¿cuál es la razón real por la que vienes? Entonces no puede uno acercarse a Dios en nuestros términos. Uno tiene que acercarse a Dios en los términos de Dios. Y es lo que vamos a ver esta mañana. Y vamos a ver del verso 1 al 6 un arrepentimiento superficial, de esos arrepentimientos que pueden ser muy peligrosos para su vida y para la mía. Dice el verso 1, venid y volvamos a Jehová porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Este texto usted lo lee y dice, wow, qué increíble, ve un pueblo que quiere volver a Dios. Ellos vuelven al Señor, pero no vemos que vengan arrepentidos de su pecado, sino más bien vienen al Señor echándole la culpa. Dice, Él nos arrebató, Él nos hirió, Él nos curará. La culpa es de Dios, por eso estamos viviendo como vivimos. La culpa es de Él. Entonces, ahora el deber de Dios es curar y sanar, dicen ellos. Toda la vida es un ciclo natural, amigos. Si enfermamos tarde o temprano, Dios nos sanará, es su trabajo, decían ellos. Pensaban que el trabajo de Dios era que ellos sean felices, que ellos sean prósperos, que ellos no tengan ningún problema. Pero ¿por qué se vuelven al Señor? Muchos nos volvemos al Señor para evitar las consecuencias de nuestro pecado, no para pedir perdón por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? Muchos buscan al Señor por las consecuencias del pecado, no por el pecado mismo. Ese es el gran error del cristianismo de este tiempo. Lloramos, sufrimos por las consecuencias de nuestros pecados, pero no por el pecado en sí mismo. ¿Y qué significa llorar por las consecuencias? Ahora lloras porque has perdido a tu esposa. Lloras porque te han despedido, no porque has robado. Lloras porque has perdido a tu esposa, no por lo adúltero y violento que fuiste. Entonces tenemos que tener bien claro por qué estamos llorando, por qué estamos arrepintiéndonos. Vuelvo a ti, pero si me devuelves todo lo que me has quitado, dicen algunos. Es que la gente viene a la iglesia por ideas erróneas. Voy a la iglesia para que el Señor me bendiga. Voy a la iglesia para que el Señor me prospere. Voy a la iglesia para que el Señor restaure mi matrimonio. Son razones erróneas. Si estamos viniendo por esas razones a buscar de Dios, estamos equivocados. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore yo a Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo el rey Saúl? Señor, está bien, pequé, pero ¿sabes qué? Ayúdame a no pagar las consecuencias. Hónrame delante de la gente. Yo sé, Samuel, tú y yo sabemos que yo he pecado, pero delante de la gente quiero que estés a mi lado para que vean que estoy bien con Dios. O que la gente crea que estoy bien con Dios. Y ese es uno de los más grandes problemas que tiene el ser humano el día de hoy. Aparenta arrepentirse, pero solo para no ser deshonrado por el pueblo. Y hay mucha gente que aparenta arrepentirse, aparenta cambios, solo para no perder la familia, no perder el trabajo y no estar en vergüenza. Las apariencias no cambian a nadie, mis amigos. Las apariencias no hacen hombres fuertes, valientes, hombres que puedan cambiar este mundo. La apariencia solo hace miserables, débiles, que viven para una religión y no para Dios. Aborrecerías del pecado si no hubiera consecuencias. Aborrecerías el adulterio, el robar, el mentir, la mediocridad, la ociosidad, el desorden, si no hubiera consecuencias. ¿Matarías si no hubiera consecuencias? ¿Te pasarías del semáforo en rojo si no hubieras consecuencias? Si no hubiera consecuencias, haríamos todo eso. 2, ¿aborrecerías el pecado si no hubiera condenación? Ay, que el Señor que va a mandar al infierno. Yo mato, adultero, veo pornografía, miento, me acuesto con el uno y con el otro, salgo de farras a todos los fines de semana, arruino mi matrimonio, destruyo mi familia. Aquí está la pregunta.
¿Aborrecerías el pecado si no hubiera consecuencias? Yo creo que amaríamos el pecado si no hubiera consecuencias. Lo amaríamos, lo viviríamos, lo disfrutaríamos. Nosotros amaríamos tanto el pecado si no hubiera condenación. Escuche bien. El rey David dijo esto: contra ti, pero yo quiero decirles algo más. Quiero una iglesia herida y manchada por salir a la calle a predicar, y no una iglesia enferma, ociosa por el encierro y la comodidad. Y esa iglesia somos nosotros, la primera parte. Somos la iglesia ociosa, enferma, encerrada en 4 paredes. Ese es mi diagnóstico. Ayer, toda la tarde, toda la noche, me gusta investigar. En comparación con lo que están haciendo movimientos que odian a Dios, que detestan a Dios, que están en contra de Dios, invirtiendo millones de dólares, tiempo, dejándolo todo para que sus causas sean apoyadas y aprobadas en este mundo. Y yo me pregunto, ¿qué ha hecho la iglesia? Yo quiero una iglesia herida y manchada por salir a la calle a predicar. Eso quiero. Y no una iglesia enferma, ociosa por el encierro y la comodidad de vivir dentro de las 4 paredes, escuchando sermoncitos domingo a domingo y el resto de la semana no sé qué haceré. Yo no quiero esta iglesia. Quiero la iglesia del primer siglo. Esa iglesia que no le tenía miedo a Nerón, que no le tenía miedo a la persecución, que no le tenía miedo a la religión, que no le tenía miedo a la muerte, que no le tenía miedo a entregar todo por su causa. A esa iglesia quiero. Y solo el día que nos convertamos en esa iglesia, realmente seremos luz en medio de las tinieblas. De lo contrario, seremos como los días de Oseas, viviendo un falso arrepentimiento. Venimos a la iglesia para curar un poco de conciencia. Ay, es que tengo que ir a la iglesia porque de lo contrario el Señor me ha de castigar. Ay, voy a la iglesia porque allá me ha de prosperar al 100%. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de los ojos, dice David. Él no dice he pecado contra Israel, he pecado contra Betsabé, he pecado contra Urías. Dice, ¿he pecado contra quién? Todo lo que hacemos, el pecado es directo contra Dios. Si mientes, eres un mediocre, no haces bien las cosas, no caminas como debes caminar, no honras a tu padre, no honras a tu madre, vives para este mundo, estás pecando contra quién? ¿Contra quién? Contra Dios. El momento que descubras en tu mente y en tu corazón se conecten y vean y digan, caray, he pecado contra Dios, no contra la gente. No he insultado a mi mamá, he pecado contra Dios. No he robado a mi hermano, he ofendido a Dios. Ese momento realmente habrás entendido lo que significa pecar contra Dios. Pero ¿qué es lo que estamos viendo, no? La falsedad. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué es lo que están diciendo Él? Nos dará vida. Esto es presunción y no un arrepentimiento genuino. El pueblo no comprendía la gravedad de sus pecados, no dejaban a los ídolos, no pedían otra oportunidad, ni se arrepentían de sus pecados. Pensaban que la ira de Dios duraría solo unos días. El Señor solo va a castigar un poquito nada más. Ellos piensan que Dios está obligado a restaurarlos, pero ellos no piensan en dejar el pecado. Y aquí estamos muchos nosotros. Bendice mi hogar, pero ¿has dejado ya la pornografía? Bendíceme, Señor, pero ¿has honrado ya a tu padre y tu madre? Señor, prospérame. ¿Pero has hecho algún discípulo en esta semana? ¿Has compartido el evangelio a alguien aún sabiendo que tienes que hacerlo? ¿Aún teniendo ya esa responsabilidad dada por Dios? ¿Lo has hecho? O sea, es un libro que bien nos despierta o bien nos mata de una vez. No hay restauración sin arrepentimiento. Es como querer curar el cáncer sin extirpar el cáncer. No hay restauración sin arrepentimiento. Y por eso es que yo veo cristianos de 10 años y todavía tienen las mismas conductas, los mismos patrones de pensamiento. Incluso la forma de hablar no ha cambiado nada. Usted va a su casa, es igual o peor que antes de su conversión. Su trabajo, sus responsabilidades no han cambiado. Y solo cuando hay un cambio real, significa que eres un cristiano real que ha cambiado. Hay mucha gente que me viene y me dice, es que tengo mi familia. Yo lo he dejado, mi familia, mi vida lo he dejado. Mi vida. Porque entiendo lo que significa ser
pensar y hacer las cosas como cristiano. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesto a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué está diciendo aquí esta gente? Israel estaba interesada en Dios solo por los beneficios materiales que les daba. No valoraban los beneficios eternos que surgen del adorarlo. Su protección y sus bendiciones vendrán automáticamente como la salida del sol. Solo necesitamos persistir en los cultos. Esto es conocer a Dios, decían ellos. Pero a Dios no se le conoce de una manera teórica, sino personal y práctica. Y alguien de aquí me puede decir qué experiencia personal ha tenido con Dios esta semana. Sí, con Dios, no con la gente. No con los amigos anoche en la farra bebiendo, no. ¿Qué experiencia ha tenido con Dios? Real, con Dios. Quisiera trabajar mejor con ustedes, pero tenemos 27 minutos. Este es lo que pasa de un verdadero arrepentimiento, ¿no? Arrepentimiento real es esto, amigos. El día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel, ¿en qué? En ayuno. Pregunta, ¿cuántos de ustedes han hecho ayuno en estos últimos 6 meses que va del año? El ayuno tiene un poder increíble en el desarrollo espiritual del ser humano. Le hace fuerte, le hace sabio, le hace inteligente. El ayuno. Dice, y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros. Que dice, habían dejado de pecar. Porque el pecado de Israel en ese tiempo era que se habían casado con personas que no eran judías. Es como usted se ha casado, anda de novia, anda chateando, anda mensajeando, mandándose emoticones a personas que no son cristianas. Pero viene a la iglesia, ¿no? Hipócrita. Anoche te estabas besando, yo no sé, hasta en la cama, yo no sé. Pero dice, el verdadero arrepentimiento es que ya se había apartado de eso. Ya no tenían nada que ver con eso. Es un arrepentimiento real. He cortado con el pecado de raíz. No solo aquí, sino de acá. Es un arrepentimiento real. Estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. A ver, pasemos al frente a confesar los pecados. De los pecados que has dejado y los que vas a dejar y los que odias. Después dice, y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie, en su lugar leyeron ¿qué cosa? ¿Dónde están sus Biblias? Y leyeron. ¿Cuántos de ustedes han leído esta semana la Biblia? Yo digo, si no estás leyendo, estás fregado, ¿no? Dice, leyeron la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día. ¿Cuánto es la cuarta parte del día? 6 horas al día estaban leyendo esa congregación. Es un arrepentimiento real. Es que el avivamiento real es volver a la palabra de Dios. Es volver a la lectura. Es volver a la santidad, es dejar el pecado. Es que no hay otra cosa. O sea, ¿cómo invento algo que... No hay otra forma. Dice, y la cuarta parte confesaron sus pecados. ¿Y qué más? ¿Cuánto es la cuarta parte del día otra vez? 6 horas, 12 horas enfocados ¿en quién? En el Señor. Y aquí media hora ya están esperando. ¿Qué hora se acabe el servicio? Es que tengo que ir con mis amigos de paseo a pegarme las cervezas en Yunguilla, ¿no? Ustedes no irían a un servicio de eso hace miles de años atrás con Nehemías. Porque no están preparados ni mentalmente, ni espiritualmente, ni físicamente. Porque nuestra cultura es una cultura de esas microondas, que el sermón tiene que ser rapidito, ¿no? Apure, pastor, porque tengo que ir a ver a mi suegra. ¿Y por no le invitaste a la suegra a la iglesia? Es que tengo reunión familiar. Ahora eso es como que la excusa más común cuando deberías invitar a tu familia a la iglesia. ¿No lo creen? ¿Qué haré de ti, Efraín? Dice. ¿Qué haré de ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Qué está diciendo aquí el Señor? Dice,
su supuesta búsqueda de Dios era fútil, era emocional y era circunstancial. ¿Qué significa? Las manifestaciones de arrepentimiento eran temporales. Por 6 meses voy a la iglesia, después, solo piense. Después, las manifestaciones de consagración eran solo palabras. Servían a Dios por un tiempo, adoraban a Dios por un tiempo y después desaparecían. Las manifestaciones de adoración eran solamente emocionales. Seguían a Dios solo si se sentían bien emocionalmente. Y si no te sientes bien emocionalmente, y si te dicen, y si te exigen, y si te desafían, ¿vas a dejarlo? Dice, tu amor por mí es, dice, o sea, como nube, o sea, haces el bien solo 20 minutos a la semana y después desaparece. Y de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece, o sea, no hay evidencia práctica del arrepentimiento. Qué increíble, ¿no? ¿Cómo saber si nos hemos arrepentido? Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos muy peligrosos. Está hablando Pablo a Timoteo. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, dice el Señor. O sea, no andes con esa gente hipócrita, que aparentan ir a la iglesia, aparentan tener una Biblia. Evita a esa gente. Porque no olviden que el pecado es contagioso, la ociosidad es contagiosa, la mediocridad es contagioso, así también como lo bueno. Y dice, evita. ¿Por qué? Dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. ¿No estará pasando eso aquí en esta iglesia? ¿Usted de repente no está entre unos de esa lista? La lista de los avaros, de los soberbios, de los blasfemos, de los desobedientes a los padres, sin afecto natural, o sea, que se mueran los que están en el mundo, que vayan al infierno. Cuando debe haber un amor tan grande por ellos, que deben estar dispuestos a irles a predicar de las maneras que podamos. Ya no hay el afecto, amor, ese amor por el perdido, ¿no? Crueles, calumniadores, traidores, no tanto traidor, ¿no? Que hablan mal de ti a sus espaldas, o sea, eso es la traición. Y es bien común en la iglesia, ¿no? Más común que afuera todavía. Dice, por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca y los maté, y tus juicios serán como luz que salen. Dice, por su hipocresía hice lo que hice, dice el Señor. Dios no hace las cosas por hacer. Dios envió a sus profetas a confrontar la hipocresía e hizo con su palabra antes del juicio. Dios siempre nos advierte. Y cuando estudiamos libros como estos, Dios nos está advirtiendo, nos está hablando. Pero ustedes en muchas partes del mundo, en mucho cristianismo, no escucharán estos mensajes ni pagando $1,000,000, porque no les conviene predicar esto. No les conviene, porque esto asusta, eso hace correr, esto demanda responsabilidad real, no emocional. Esto demanda que usted y yo realmente seamos cristianos, que somos luz, influyentes, audaces, que no le tenemos miedo a nada, ni a nadie. Continuamos. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí está para los que dicen que hacen mucho para el Señor, ¿no? Los rituales y las liturgias pueden ayudar a comprender a Dios y a relacionarnos con Él. Para eso los instruyó el mismo Dios. Pero Dios no quería los rituales de los israelitas, quería sus corazones. Hay mucha gente que dice, aquí ya me están pidiendo plata. No, Dios no quiere plata, primero quiere tu corazón. Porque el momento que Dios tiene tu corazón, te importará dar lo que quieras, ¿sí o no? Puedes dar todo, puedes dar poco, no importa. Pero cuando Dios tiene tu corazón, jamás estarás pensando, estoy dando mucho. Cuando Dios tiene tu corazón, jamás pensarás que congregarte es un sacrificio. Cuando Dios tiene tu corazón, jamás pensarás que servir al Dios en la iglesia es un sacrificio. Dirás, wow, qué increíble, qué privilegio, dirás. Porque el solo hecho de servir a Dios debemos entender, grabar en nuestro corazón y nuestra mente, es un privilegio. Es un privilegio que no todos tienen, que no todos quieren. Y ese privilegio es hermoso. Confundimos. Mira lo que dice. Samuel dijo, se complace tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Usted puede venir a hacer de limpiar todas las sillas, pero si no tiene Dios su corazón, dice Dios, ni me importa que estén las sillas limpias. Si no tiene tu corazón. Dice,
que nosotros obedezcamos la palabra. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la revelación y como ídolos e idolatría, ¿qué cosa? La obstinación. O sea, ese cristianismo, para mí, papá va a la iglesia y es un padre terrible. ¿A mí qué me importa que sea el terrible? Mi mamá va a la iglesia y es chismosa, ¿y a mí qué me importa que sea chismosa? Esta va a la iglesia y yo le he visto allá borracho, ¿y a mí qué me importa? Mi relación es personal con Dios, es con Jesús. Y si un día usted tiene una excusa para decir, Jesús, estoy decepcionado de ti porque te vi haciendo algo malo, ese día sí vas a encontrar razones para irte, pero jamás vas a encontrar una razón para alejarte de Jesús cuando le conoces bien. Nunca lo encontrarás. Dice, Dios quiere obediencia, no rituales religiosos que nos hagan parecer cristianos. Y un altar requiere amor, un escenario necesita actuación. Parece que tenemos más actores que adoradores, porque es fácil actuar, es fácil hacer pensar a la gente que soy espiritual. Algunos ponen, Dios te bendiga, gloria a Dios, aleluya, hermano, en bendición, en victoria. Dicen, ¿victoria de qué? Escuche bien lo que les voy a decir. Un altar requiere amor, un escenario, actuación. Basta de actores en la iglesia, basta de actores en la música, en la enseñanza, en la evangelización, en las clases a los niños. Basta de actores. Dios quiere que amemos lo que hacemos, si le amamos a Él. Mas ellos, cual Adán, traspasaron, ¿qué cosa? El pacto, allí prevaricaron contra mí, dice el Señor. Cuando de repente Él aquí pone a este hombre llamado Adán como ejemplo, Adán era el hombre que rompió el pacto con Dios a pesar que tenía una profunda intimidad con Dios. ¿Y saben por qué él rompió el pacto? Bien sencillo. Por agradar a su esposa cambió el orden de las prioridades en su vida. Y nosotros también, por agradar a los hombres, nos hemos alejado de Dios muchas veces. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Por agradar a mi mamá, entonces, es que si no le voy a visitar hoy día, y se ha de enojar, que se enoje, pues yo tengo que agradar a Dios, ¿no? El honrar es honrar por ella, es obedecerla. Pero hay cosas que tenemos que poner bien claro, ¿no? Las prioridades que tenemos por delante. Es que los miércoles, es que el miércoles tengo que ver una película, salir con mis amigos y el miércoles este lugar es vacío. El viernes es más vacío todavía. Es más vacío. Hemos aprendido a traspasar el pacto. Dice, la desobediencia viene de alterar el orden establecido por Dios. Adán es alguien que rompió su relación con Dios. Y el Señor dice, ustedes me traicionaron. Me traicionaron. Solo hazte una evaluación de tu vida. Realmente, si dejaras de hacer lo que hace el miércoles, ¿cambiaría en algo tu vida? El miércoles de 7:30 a 8:30 de la noche, ¿cambiaría algo en tu vida? O el viernes de 7:30 a 8:30, ¿cambiaría algo en tu vida si lo que no hace, que vengas a hacer es a orar? Tenemos que aprender a poner en orden las cosas. Galad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Aquí quisiera poner Capilla Calvario Cuenca, iglesia de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Hombres siendo infieles a sus esposas en la iglesia, adúlteros, mentirosos, ladrones, chismosas. Parece que somos un taller del diablo y no un lugar de adorar a Dios. Galad, ¿qué tiene que ver aquí? Esta ciudad se había convertido en una fábrica de maldad. Desde aquí se promovían todo tipo de pecados. Imagínense. ¿Qué más? Hoy Las Vegas es llamada la ciudad del pecado, puesto que desde allí se promociona y se exporta la inmoralidad sexual a todo el mundo, ¿no es así? Pero ¿cuál era la responsabilidad de Galad? ¿Qué debía hacer Galad? Dice, de la tribu de Gad, Ramot de Galad con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas. Además, Mahanaim con sus ejidos. Esta ciudad debía ser una ciudad de refugio. Un lugar donde el pecador iba y encontraba restauración, cambio, transformación. No donde venía y encontraba más hipócritas, más gente mala. Y Galad, en vez de cumplir con su función que debía cumplir, se había convertido en lo contrario. Y es el problema de la iglesia hoy en día también. Este debería ser un lugar donde todos los pecadores quieran venir. Dirían, vamos a la iglesia, porque allí
Me enseñan la Biblia, es dura la Biblia, pero cambia mi corazón. Cambia mi vida. Cambia mi forma de pensar. Y además la gente que está allí no es hipócrita, son reales, también están luchando como yo. Pero a veces ciertos cristianos nos hacemos pensar que somos ¿qué? Lo máximo, ¿no? Y entonces espantamos a las personas. La pregunta es, ¿será que la iglesia es un lugar donde los pecadores cambian de vida? ¿O de la iglesia estamos exportando maldad hacia afuera? Nosotros los promotores de la maldad, de la mentira, de la traición, de la ociosidad, de la mediocridad, la iglesia debe exportar excelencia, integridad. ¡Wow! Les digo, hace anoche me sentí por no decir la palabra que siempre uso conmigo mismo, al ver cómo otros están haciendo lo que yo debía estar haciendo y lo haciendo tan bien, que digo, ¡wow! Yo quiero trabajar con esa gente, yo quiero estar con ellos, porque no tienen miedo a invertir, a sacrificar lo que sea, para que Dios sea conocido. Pero eso tiene que comenzar en todos los cristianos, no solo en uno o dos, en todos. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem, así cometieron abominaciones. Imagínense los sacerdotes matando a la gente. Pero no está lejos, ¿no? Hoy día matan a muchos niños, a muchos jóvenes, ¿no? Pero imagínense un grupo de pastores matando a la gente. Se reúnen y para robar, para estafar a la gente, los grupos de pastores, imagínense. Pero sí está pasando eso ahora también. Sí está pasando eso. Hicieron un reportaje, la BBC de Londres, de un pastor latinoamericano famoso, no le digo su nombre porque ustedes ya saben de quién es probablemente, de cómo, wow, cómo saca el dinero la gente, increíble, la BBC de Londres. Yo pensé que iba a ser un reportaje, wow, mira cómo han cambiado las vidas, cómo los matrimonios se han restaurado, cómo la gente ahora es íntegra, cómo la gente ahora trabaja excelente. No, es wow. Y ahora, ¿cómo levantar el nombre de la iglesia cuando nos han puesto tan bajo? Dice, tus profetas vieron para ti vanidad y locura y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravías. Y eso está de moda hoy en día, ¿no? Eso está de moda. Estos hombres ofrecen una experiencia emocional, una experiencia no con Dios, sino con sus emociones y con su bolsillo. Y usted sigue a esos, ¿no? Y usted defiende a esos. ¿Cuándo defenderá a Cristo? Escuche bien. No podemos callar ante el peligro del pecado. Jesús murió en la cruz y no fue una experiencia que lo disfrutó. Alejarse del pecado no es una experiencia que lo disfrutas. A Jesús le dolió. Experimentó la vida misma en todo su dolor y al máximo. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. En la casa de Pepe he visto violencia, adulterio, mentiras, robos, estafas. En la casa de Juan he visto que la esposa chismosa, mentirosa, no honra a su esposo. En la iglesia he visto inmundicia. ¿Qué es la inmundicia? Lo sucio, lo que da asco, lo que tú no quieres allí. Y el Señor dice, en mi pueblo he visto la inmundicia, lo que me da asco, lo que contamina, lo que destruye. Y esta mañana yo les llamo a una reflexión. Piense si realmente es cristiano. Cuando llegues a tu casa, lo primero que haces, siéntate en tu baño, así en la taza, ¿no? Y agacha tu cabeza y pregúntale, Señor, ¿realmente soy cristiano? Y allí en silencio lee un texto de la Biblia para que Dios te diga qué es lo que tienes que cambiar en tu vida, hoy, no mañana. ¿Soy yo quien estoy destruyendo la obra de Dios con mis acciones, con mis pensamientos, con mis actitudes, con mi mediocridad, con mi ociosidad? ¿O soy la persona que he dado todo de tal manera que veo esta obra creciendo? Miren las sillas a su alrededor y sabrán de qué estoy hablando. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver del cautiverio de mi pueblo. Dice, ten cuidado, porque ahí están los que algunos dicen, yo sí estoy bien, ellos están mal. Dice, ten cuidado, a ti también te va a tocar. ¿Por qué? La Biblia dice, y así pues el que cree estar firme, tenga cuidado de no caer. Tenga cuidado de no caer, vea por dónde camina. Porque alguna gente piensa que nunca se va a equivocar.
y ya están equivocados. Póngase de pie para terminar. No busque a Dios un domingo en la mañana, por favor. Número 2, Dios quiere intimidad, no actividad. Y la intimidad se tiene que cultivar nuevamente. Ayer estuve en un lugar dando una conferencia y sé que todos son cristianos y la única cosa que me preguntaron muchos de ellos es ¿cómo hago para que yo pueda crecer espiritualmente? Y les dije, no existe fórmulas mágicas. Son cosas bien sencillas que tienes que hacer. Tienes que orar y leer la Biblia y congregarte y servir al Señor. Así se crece espiritualmente. No existe otra forma. O sea, usted puede ir a 1000 congresos, saltar, vomitar. No. Se crece espiritualmente de la forma real. Después, número 3. El arrepentimiento real es aborrecer el pecado, no llorar por las consecuencias. Ya deje de llorar por las consecuencias, arrepiente su pecado, deje ese pecado y comience a hacer algo bueno. La Biblia dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. Porque también tenemos un cristianismo que decimos no y quedamos no haciendo nada. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es, ¿qué sería lo bueno que tenemos que hacer hoy, el día de hoy? ¿Saben? Tenemos otro servicio a las 11 de la mañana. ¿Tiene alguien en mente al que podría usted llamar, invitar a la iglesia? Eso es hacer lo bueno. Dios no puede ser engañado por una vida de apariencia. No puede. Yo puedo aparentar que soy aquí un hombre espiritual, lo máximo, todo. Pero Dios dice, hey Freddy, a mí no me puedes engañar. Yo sé lo que hacías a las 2 de la mañana, hombre. Yo sé por qué no cumpliste ese trabajo. Yo sé la verdad. No se puede tener una vida de apariencia y pretender ser un hombre o una mujer de Dios o una iglesia. Y yo creo que hoy en día también estamos tan preocupados en la apariencia de la iglesia. Es que hace calor, es que hace frío, es que es muy temprano, es que es muy tarde. Caray. Nosotros disparando a Dios, ¿no? Me encantaría llevarles en el tiempo, ir al primer siglo y soltarles en Roma a predicar el Evangelio y para que entiendan lo que significaba ser cristiano. Oseas nos va a despertar o bien nos va a matar. Pero una de las dos cosas va a ser, y espero que sea la primera, despertar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana. Gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que es esa espada de doble filo que nos penetra profundamente y realmente duele, pero sabemos que sana, sabemos que restaura, sabemos que fortalece. Y yo te quiero pedir en el nombre de Jesús por tu pueblo, para que tú hagas la obra que tengas que hacer en cada uno de nosotros, Señor. Tú conoces los pecados que tenemos, las cosas con las que luchamos. Tú conoces, Señor, esos hábitos que nos arruinan, que nos hacen sentir miserables. Yo te pido, Señor, que nos liberes, que nos des la fuerza, que nos saques de ese abismo donde estamos clavados. En el nombre de Jesús. Amén.